Señor Todopoderoso, te doy gracias en este día. Mi Dios, mis ángeles, yo les pido que estén aquí en medio de la enseñanza. La honra y la gloria para ti. Y hoy vamos a hablar sobre la festividad del tabernáculo. En hebreo le dicen Sukkot. En esta festividad es la séptima de 7 festividades del Señor, mencionadas en Levítico 23. En Jesucristo se da el cumplimiento de todas las festividades, todo apunta hacia Él. Como cristianos, por lo general, estamos familiarizados con esto. Sin embargo, y este es un artículo que yo encontré sobre Sukkot, le queremos mostrar el significado de las fiestas solemnes en el calendario de Dios, su cumplimiento en Jesucristo y la importancia de todo lo que conlleva para nosotros como creyentes en la palabra de Dios. En este artículo también vas a ver esta festividad, su origen, las fechas en que se celebra y su representación, así como su significado profético. También conoceremos algunas de las tradiciones que actualmente observa la comunidad judía alrededor del mundo. ¿Y qué es el tabernáculo? Cuando el pecado entró al mundo con Adán y Eva, hubo una separación entre Dios y el hombre. Y con el tabernáculo se le daba a la humanidad una vez más la oportunidad de poder acercarse a Dios. Israel es la nación elegida para acercarnos al Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. El tabernáculo tenía diferentes capas de carpas, una encima de otra. Era móvil, lo que permitía al pueblo de Israel montarlo y desmontarlo con facilidad durante la travesía en el desierto. Después de la salida de Egipto, y Moisés fue la persona que los ayudó a salir de Egipto, el pueblo de Israel, en que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud del faraón de Egipto. Los israelitas comprendieron su travesía por el desierto hacia la tierra prometida, que es hoy día Israel. Mientras andaban en el desierto, el Señor le dijo a Moisés que construyeran el tabernáculo. El Señor le dijo a Moisés: haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y el mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Y eso lo encuentras en Éxodos 25:8. El tabernáculo era un santuario móvil con una estructura exterior de una carpa y fue construido por los israelitas según las instrucciones del Señor. Estaba construido de tal forma que se podía ensamblar y desensamblar fácilmente. En otras palabras, cuando estamos hablando, para saber más sobre el santuario, puedes ver, es una arca de alianza, menorá, como se dice, menorá en hebreo, y su mobiliario, y eso, para esto, los versos de referencia son Éxodos capítulo 25, 26 y 27. Dios le mostró a Moisés en el monte Sinaí los planos que él debía seguir para la construcción del tabernáculo, el cual era una réplica verdadera del templo que se encuentra en el cielo. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Y esto lo puedes ver en Hebreos 8:5. Dios iba a habitar ahí en el tabernáculo más tarde en el libro de Levíticos, y eso lo encuentra en Levíticos 16:2. El cumplimiento de esto es: la presencia de Dios se encontraba en la nube sobre la tapa del arca de la alianza, los querubines, y esto lo ves en Levítico 16:2. El Señor es Rey, que tiemblen las naciones, está sentado en su trono entre los querubines. Que se entremezca toda la tierra, y ahí lo puedes ver en Salmos 99:1. El rey Salomón estuvo a cargo de la construcción del templo.
Los componentes del tabernáculo fueron movidos ahí. El tabernáculo fue móvil, fue utilizado por el pueblo de Israel por más de 400 años, hasta que se construyó el primer templo por el rey Salomón. La congregación del templo sucedió durante la festividad de tabernáculos, y esto lo puedes ver en Primera de Reyes capítulos 7 y 8. Entonces Salomón mandó a llamar a los ancianos de Israel y a los jefes de las tribus para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio de la ciudad de David hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey Salomón durante el festival de enramadas. Los sacerdotes y levitas trasladaron el arca del Señor junto con el tabernáculo. Los orígenes de la festividad del tabernáculo o Sukkot. La comunidad judía construye Sukkot, que son como cabañas temporales al celebrar la festividad de tabernáculos. La festividad de tabernáculos en hebreo se dice Sukkot. Es también conocida como el festival de las enramadas. También se le conoce como el festival de los refugios. En la antigüedad se denominaba el festival de la cosecha final o festival de recolección. Y esto lo ves en Éxodo 23:16. La festividad de tabernáculo la encontramos en Levítico capítulo 23, 33, versos 33 al 44. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Empieza a celebrar el festival de las enramadas, o sea, del tabernáculos, el día 15 del mes señalado, 5 días después del día del perdón. Y de eso hablamos de Yom Kippur. Este festival en honor al Señor durará 7 días. El primer día del festival deberás proclamar un día oficial de Asamblea Santa, en el cual no harás ningún trabajo habitual. Durante los 7 días presentarás ofrendas especiales al Señor. En el 8º día, el otro día santo, es el que presentarás tus ofrendas especiales al Señor. Esta será una ocasión solemne y en ese día no se permite ningún trabajo habitual. Y esto lo encuentras en Levítico capítulo 23, versículos 33 al 36. En contraste a la festividad del perdón, que es en Yom Kippur, la festividad del tabernáculo es una oración de gran alegría y de dar gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado, coincidiendo con el final de la temporada de la cosecha de los granos y los frutos. En otras palabras, dice el Señor: recuerda que este festival de 7 días en honor del Señor, el festival de las enramadas, comienza el día 15 del mes establecido después que hayas cosechado todo lo que produce en la tierra. El primer y el 8º día del festival serán los días para descansar completamente. Esto lo encuentras en Levíticos capítulo 23, versículo 39. Y nos recuerda la proveeduría que Jesús nuestro Señor nos da a nuestras vidas, así como el significado profético hacia la cosecha de Dios al final de nuestros tiempos. Jesús respondió: el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente en su reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Y esto lo puedes ver en Mateo capítulo 13, versículo 37 al 39. ¿Cuándo se celebra la festividad de tabernáculos o Sukkot? Este es un ejemplo de una suca. Es un refugio temporal con techo hecho de ramas de árboles. La comunidad judía construye la suca a menudo en el patio de su casa para conmemorar la festividad de Sukkot, en otras palabras, la festividad de tabernáculos. Según las escrituras, que ocurre 5 días después del día del perdón, Yom Kippur,
y se festeja el día 15 al 22 del mes de Tishrei, que significa es la séptima y última festividad que Dios le pidió a los israelitas que celebraran en el año, acabando así su calendario profético de redención. En hebreo la palabra Sukkot es en plural Sukkah, que se refiere a la vivienda temporal que usaron los israelitas durante 40 años en el desierto. En las tradiciones judías, vive en pequeños refugios temporales, Sukkot, en donde se toman alimentos en el tiempo de Éxodo, y también hasta se duerme durante los días de festividad. Estos refugios les recuerdan el tiempo de Éxodo, cuando Moisés estuvo con el pueblo de Israel en el desierto y se dirigía hacia la tierra prometida. Según tradiciones rabínicas, los techos, los que se hacen con ramas, se permitían a ellos, donde ellos podían ver el cielo y las estrellas mientras duermen en ellos. Por eso también se le llama festividad de las enramadas, dice el Señor. Durante 7 días todos ustedes, los que hayan nacido en Israel, vivirán en tabernáculos. En otras palabras, en esos 7 días ellos viven en refugios. Así siembran los descendientes de ustedes, que cuando yo saqué al pueblo de Egipto, a los hijos de Israel los hice habitar en tabernáculos. Yo soy su Señor, su Dios. Y esto lo vemos y esto es Levíticos 23, versículo 42 al 43. Lulav. Otra tradición judía es ondear ramas de lulav, un buquet hecho con hojas de palma, mirto y ramas de sauce atados. En su interpretación lo encuentras en Levítico capítulo 23, versículo 40 al 41. Hacia 4 rincones de la tierra mientras recitan los himnos Halel, Salmo 113 al 118. Reconociendo la centralidad de Dios y su soberanía como el Dios todopoderoso, quien reina sobre toda la tierra. Dice el Señor: el primer día recogerás ramas de árboles hermosos. Pueden ser rojas como palmeros o ramas de árboles frondosos y de sauces que crecen junto a los arroyos. Luego celebra con alegría ante el Señor durante esos 7 días. Es un festival donde tú celebras, te regocijas en el Señor, celebras con alegría. Deberás celebrar este festival al Señor cada año durante 7 días. Esta es la ley perpetua para ti, y esto es lo que era la costumbre en el Viejo Testamento. Y lo ves en Levíticos 23, 40 al 41. Esta festividad, al igual que la Pascua y Pentecostés, son consideradas de peregrinaje, ya que según las Escrituras se requeriría que todos los hombres de Israel fueran a Jerusalén cada año, según Deuteronomio 16, versículos 16 y 17. La azúcar y la vida temporal en este mundo. El tabernáculo o sukkah de cada israelita era solo un refugio temporal. Ya no existía un verdadero descanso en el desierto. En todo momento dependían únicamente de la providencia de Dios, como el maná, protección contra los enemigos y los elementos, etcétera, mientras llegaban a la tierra prometida. Por sobre toda gloria habrá un toldo que servirá de cobertizo para dar sombra contra el calor del día y refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. Y esto lo vemos en Isaías 4, 5b al 6. La azúcar es una representación de nuestra vida en este mundo, en el cual habitamos de una forma temporal. Solamente estamos aquí por un breve tiempo y dependemos totalmente de Dios y de su providencia y bendiciones. Como creyentes estamos esperando en que Jesucristo habite nuevamente entre nosotros. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno. Les daré su vida y aumentaré su población, y pondré en mi templo
en medio de ellos para siempre. Haré mi hogar entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, quien hace santo a Israel. Y esto lo vemos en Ezequiel capítulo 37, versículos 26 al 28. En la parte 2 de este artículo vamos a ver algunas cosas fueron unas profecías de Zacarías, que habla, cuando estamos hablando del milenio, del reino de Cristo, y voy a decir un poco sobre Jesucristo, muy breve. Sobre cuando estamos hablando del reino eterno, ya hablamos que esta fiesta duraba 7 días y se agrega también el octavo día. En Levíticos 23, versículo 33 al 36, este octavo día es el día de tanta alegría. Te alegrarás tú y tus hijos, tus hijas, tu esposa, tu siervo, el levita, el extranjero y el huérfano, la viuda y la llegada de gente de diferentes países en una fiesta de mucha alegría. En otras palabras, nosotros nos regocijamos en el Señor. Y cuando estamos hablando de las fiestas de tabernáculos de Jesús, Jesús estaba en Galilea y como todos los participantes de las fiestas tenían que hacer una preparación, tenían que purificarse. Jesús estaba listo para la fiesta, pero Jesús se quedó en Galilea, pues él se estaba preparando para hacer una gran señal dentro del templo. Cuando vieron que sus hermanos, el que no se preocupaba de subir a la fiesta, se preocuparon y le dijeron a sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y eso es en versículo 3. Y Jesús contestó: el tiempo aún no ha llegado. Más vuestro tiempo con el pacto del Señor. En otras palabras, el Santo Maestro vino a este mundo, especialmente a Israel, a su templo. Como dice el versículo, el Señor vino a su templo. El Señor era la casa de oración, no solo para el judío, sino para el mundo. Isaías 56, Jesús asistía a todas las fiestas conmemorativas de Israel y en cada fiesta Él hacía más señales. En otras palabras, Él hacía señales, maravillas y milagros. Eso es un poquito de lo que se hacía en el Nuevo Testamento. Lo que quiero decir aquí es, esto es un poquito de lo que hacía en Sukkot, que es la celebración judía, Jesucristo con sus discípulos y Moisés cuando sacó a las personas de Israel. Señor Espíritu Santo, te doy la honra y la gloria para ti. Señor, te doy gracias que las personas que van a ver todo, Señor, puedan ver y puedan aprender sobre el Festival de Tabernáculos que se celebra cada año. Se celebra por 7 días. Es una fiesta de regocijo, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo, Señor. Me humillo a ti, mi Todopoderoso. La honra y la gloria para ti. Amén.